Yo era la oveja negra de la familia. Y mi hermano me difamaba. Al tener éxito, mis padres rogaron ayuda. Pero en su lugar, yo. Soy Emily. Una mujer de 27 años. Y el nombre de mi hermano gemelo es Michael. John y Mary nos trataban a Michael y a mí de forma extremadamente diferente cuando éramos niños. Mis padres realmente parecían creer que Michael había nacido para ser grandioso. Y yo era la oveja negra. Ya que prefería socializar y las actividades atléticas por encima de lo académico. Desde temprana edad. Mi autoestima se vio perjudicada por las comparaciones desmoralizadoras y humillantes que hacían entre nosotros. Michael y sus amigos me organizaban lujosas fiestas de cumpleaños cuando era niña. Y me sentía como una ocurrencia tardía. Aunque nunca se me permitía invitar a mis amigos a nuestro apartamento. Él a menudo tenía fiestas de pijamas. A decir verdad. Detestaba toda mi crianza. Mi tía Sara era la única de mis familiares que realmente parecía preocupada por mi bienestar. Siempre me traía mis chocolates favoritos y a veces incluso me daba a escondidas unos cuantos dólares para que pudiera darme un capricho más tarde cuando nos visitaba. Con el paso del tiempo, esta evidente preferencia por Michael evolucionó hasta convertirse en un ataque emocional dirigido a mí. Muchas veces. Mis padres se burlaban de mis intereses y criticaban mis trabajos escolares. Parecía que nunca estaría a la altura de su ideal de niño perfecto. Por mucho que lo intentara. Yo era brillante en los deportes. Pero mis padres querían que fuera como Michael y me concentrara solo en la escuela. Así que me prohibieron participar en cualquier actividad extracurricular. Recuerdo haberme sentido impotente y frustrada de niña por ello. Me castigaron por segunda vez ese año. Esta vez fue por usar Instagram en mi teléfono. No había hecho nada malo aparte de usar este programa para mantenerme en contacto con mis amigos. Como hacen muchos adolescentes de mi edad. Por otro lado, mis padres vieron esto como una gran traición a su confianza. Ya que ya me habían prohibido contactar con mis amigos. Se pusieron absolutamente furiosos conmigo. Esparciendo mis pertenencias por toda la habitación. Se me informó que no tendría ninguna privacidad mientras permaneciera bajo su techo. Y procedieron a quitar las puertas de sus bisagras. Michael no hizo nada para aliviar mi sufrimiento. Al ver que mis padres me maltrataban. Se aprovechó del ambiente tóxico que habían fomentado los actos injustos de nuestros padres. Empezó a fabricar historias sobre mí. Acusándome de cosas que nunca hice para encubrir sus propios errores. Podía hacerme parecer fácilmente como el ladrón cada vez que tomaba algo. Y mis padres. Que se apresuraban a asumir lo peor de mí. Se tragaban sus falsedades. Se burlaba de mi aspecto y me insultaba delante de mis compañeros de clase de Lincoln High School. A pesar de ello, pude cultivar un gran círculo social en Lincoln porque era amigable y estaba ansiosa por conocer gente nueva. Pero a Michael le costaba interactuar con los demás. Y empezó a disgustarle que yo fuera extrovertida mientras que él era tímido e incómodo. Cuando nadie apareció para celebrar su 13º cumpleaños con él. Mis celos alcanzaron un punto crítico. No entiendo por qué sus amigos le trataron así. Pero por otro lado, mis amigos me invitaron a un helado. Y el día fue genial por todas partes. Esto solo sirvió para enfurecer aún más a Michael. Michael. En un esfuerzo por obtener su venganza. Empezó a difundir historias maliciosas sobre mí en la escuela. Describiéndome como una mocosa consentida. Se inventaba historias sobre cómo le agredía físicamente en casa y se lo contaba a todo el mundo. La situación escaló hasta un grado preocupante mientras yo no era consciente de ello. Como nuestros padres lo querían más. Se infligía intencionadamente lesiones. Como un ojo morado o un hombro magullado. Para falsificar pruebas. Sus heridas autoinfligidas se mostraban con orgullo al día siguiente como prueba de mi supuesta agresión y exageraciones mientras se pavoneaba con audacia en Lincoln. Les decía a nuestros padres que sus heridas eran el resultado de actividades inofensivas como jugar al baloncesto con sus amigos cuando le preguntaban por ellas. A medida que se extendían los rumores sobre sus supuestos ojos morados y otras invenciones, cada vez más gente empezó a aceptar su versión retorcida de los hechos. Poco después de que empezaran a circular los rumores. Incluso empecé a recibir miradas de sospecha de mis amigos. Los cambios fueron pequeños e imperceptibles al principio. De repente, mi antes cordial compañero de pasillo dejó de hablarme por completo. La frecuencia y la calidad de las invitaciones a las reuniones de grupo disminuyeron. La gente tenía miedo de estar cerca de la chica supuestamente mimada. Violentamente acusada. Era como si se hubiera accionado un interruptor. Después de un tiempo, me armé de valor para preguntarle a Laura, mi ex mejor amiga, por qué nos habíamos distanciado. Ella dijo que Michael había estado inventando historias sobre mí. Todas las falsedades que había declarado sobre mí. Incluidas las acusaciones de haber cometido actos ilícitos que nunca había cometido. Fueron expuestas por ella. Oír lo que tenía que decir me dejó atónita. Una sensación de traición y asombro me invadió. Como si los cimientos mismos de mi ser se hubieran desmoronado.
Yo era víctima de falsas acusaciones hechas por mi hermano, con quien había tenido una estrecha relación durante toda mi infancia. Un corazón pesado y un nudo en el estómago fueron los que dejó atrás una traición que hirió profundamente. Michael me ignoró cuando me acerqué a él al día siguiente de clase. Le supliqué que dejara de difundir rumores falsos sobre mí. Pero él solo sonrió y dijo que debería morir sola. No sabía qué decir, ya que su engaño y sus acciones se estaban volviendo más aterradoras. Quería confiar en mis padres, pero me preocupaba que le dieran más crédito a Michael que a mí. Estar sola me dolía tanto, ya que nunca había sido de las que se acercan a los extraños. Las relaciones que me había esforzado tanto en cultivar parecían desmoronarse bajo el peso de las falsedades impulsadas por los celos de Michael. La noticia llegó finalmente también al aula. Sentía como si estuviera en un universo paralelo en el que mi gemelo malvado hubiera fabricado una narrativa para hacerme sentir que no estaba realmente viva. Para entonces, las falsedades habían progresado más allá del nivel de la charla adolescente casual. Ahora estaban influyendo en las impresiones genuinas que la gente tenía de mí. Mi mayor temor se hizo realidad cuando el director Thompson escuchó la horrible historia. Nuestros padres. Michael y yo fuimos convocados a la oficina del director Thompson sin demora para abordar estas acusaciones. Mi pulso se aceleró mientras escuchaba al director Thompson. Fijis por los hechos. En lugar de reconocer la verdad. Michael siguió mintiendo. Yo esperaba que acabara por admitirlo. Me acusó de ser una acosadora que le atacaba cuando sus padres estaban cerca. Le informó al director Thompson que las historias eran realmente ciertas. Me pareció increíble. Me quedé desconcertada mientras Michael persistía en fabricar esta complicada historia sobre mi resentimiento hacia él por recibir más afecto de nuestros padres. No se inmutaba ante el hecho de que su relato se basaba en nada más que falsedades. Mi madre empezó a sollozar y a abrazar a Michael con fuerza como si fuera un héroe. Michael fue reconfortado por las palabras de mi padre de que era valiente al hablar y que protegería a Michael del daño. Me esforcé por explicarme después de ese día, diciéndole al director Thompson que todo había sido inventado. Mientras luchaba por encontrar una manera de superar el torrente de acusaciones dirigidas a mí. Michael persistió en retratarme como una persona violenta y enfadada que desahogaba sus emociones con él a diario. Mientras abrazaba a Michael y me enviaba miradas de enfado. Las lágrimas de mi madre seguían fluyendo. Luchar contra la creencia en el cuento inventado de Michael era como luchar contra un muro de roca. Lincoln no toleraba el acoso, según la severa reprimenda del director Thompson. Y por lo tanto fui suspendida. Movió la cabeza y dijo que no podía dejarlo pasar. Aunque le supliqué que no me suspendiera. Con lágrimas cayendo por mi cara. Le supliqué, intentando transmitir la idea de que no le había hecho nada malo a Michael. Para enviar un mensaje contundente a otros estudiantes. El director Thompson me informó de que sería castigada durante 11 días si acosaba a alguien. Empecé a llorar aún más y le supliqué que se lo pensara de nuevo mientras el impacto me golpeaba con fuerza. Como resultado de la vergüenza y la ira de mis padres. Fui sacada a la fuerza de la oficina del director Thompson. Me resistí al impulso de irme. Intenté explicarlo todo con detalle. Pero no me escuchaban. Mi espíritu estaba cargado de vergüenza y molestia mientras salíamos de Lincoln. La situación cambió drásticamente en el momento en que volvimos a casa. Fue una sorpresa cuando mi padre empezó a recoger mis pertenencias. No sabía lo que estaba ocurriendo y me llené de asombro y confusión cuando mi madre lo confrontó al respecto. Él simplemente gritó que ya no me permitiría vivir con Michael. Michael permaneció impasible mientras le rogaba que les dijera la verdad. Mientras sollozaba y casi me arrodillaba en el suelo. Antes de arrojar la bolsa a nuestra entrada. Mi padre empezó a cargar mis pertenencias. Le rogué a mi padre una vez más que no me echara cuando me aferré a sus rodillas. Algo de una pesadilla estaba sucediendo. Me advirtió que no pertenecía a su casa y amenazó con que su hermana, mi tía Sara, viniera a buscarme si seguía siendo una acosadora. Parecía como si todo se hubiera derrumbado a mi alrededor. Mis posesiones estaban en un montón desordenado en la entrada mientras permanecía allí de pie. Incrédula. Desalojada de mi propia casa. La tía Sara acabó haciendo su aparición. Con su ayuda. Cargué todas mis pertenencias en el vehículo y me acomodé en el asiento del pasajero. Comprobó que estuviera abrochada al cinturón de seguridad antes de dirigirse a la casa de mis padres. Llegó a gritarle a mi padre por la forma en que me estaba tratando tan pronto como él abrió la puerta después de que ella tocara el timbre. Fue muy firme en su advertencia de que no dudaría en notificar a la policía o a los servicios de protección infantil si intentaba contactarme o acercarse a mí de nuevo. Ya que sus acciones contra una joven vulnerable como yo podrían llevarle a la cárcel. Intentando desviar la responsabilidad de sí misma. Mi madre le dijo que era mi culpa. Sin embargo, la tía Sara no se inmutó. Manteniendo una postura firme en mi defensa. Enfatizó que yo era solo una niña y que no tenía por qué ser tratada tan mal. Postura despreciable. Nunca antes había experimentado la magnitud de la influencia de Sara hasta ese momento. A pesar de lo que pensaban mis padres. Ella confiaba en mí y no temblaba ante ellos.
Finalmente. Nos metimos en el coche y nos marchamos. Llevándonos con nosotros mi hogar de la infancia y el único lugar que había conocido. La horrible angustia que sentí en ese momento. Más allá de toda descripción. Por mucho que la tía Sara me suplicara que comiera. Todo lo que recuerdo es haber sollozado en la cama. Le informé sobre las acciones de Michael. Y ella también se quedó sorprendida. Tenía su palabra de que se creía mi versión de los hechos. Significaba mucho para mí saber que alguien me apoyaba para tener éxito. La idea de volver a Lincoln una vez que se levantara la prohibición de 11 días era como regresar a la guarida de una leona. El juicio. Los murmullos y las miradas de reojo en los rostros de mis compañeros de clase al entrar en los pasillos familiares lo decían todo. Una pesadez por las acusaciones sin fundamento persistía. Michael. Mientras tanto. Se encogió de hombros y, como si yo no existiera. Se había hecho amigo de algunos individuos que se creyeron su narrativa y me culpaban a mí de su desgracia. Mis intentos de explicar lo que había sucedido desde mi perspectiva fueron completamente ignorados. Ya estuviera en el aula, en la cafetería o en los pasillos. La etiqueta injusta que se me había puesto me seguía como una sombra. Era una marginada. La mirada de desprecio y desconfianza que recibía la mía era palpable. Me encerré en mí misma en aquellos días. Enterraba la cabeza en mi trabajo. Iba a todas las clases. Comía sola en la cafetería y luego me iba directamente a casa. Parecía que nadie me quería cerca. Y estaba completamente sola. Mis padres nunca se pusieron en contacto conmigo para ver cómo estaba durante toda esta experiencia. No fue mi culpa. Me decía la tía Sara una y otra vez. Y todo estará bien al final. Estaba emocionada de asistir a una universidad después de graduarme de Lincoln con notas respetables. Con la esperanza de mejorar mi suerte en la vida. Me atrajo la excelente reputación de la Universidad de Boston y la perspectiva de un nuevo comienzo lejos de la atmósfera perjudicial de la que tenía que escapar. Así que decidí matricularme. Dejando atrás mi pueblo adormecido. Pensándolo bien. Abracé el anonimato y la independencia que la vibrante vida de la ciudad de Boston tenía para ofrecer. Tuve mi primer contacto con la independencia cuando me fui a la universidad. Nadie me vigilaba. Comparaba mis notas o intentaba superarme de lo que lo habían hecho en el pasado. Hice amistades con gente que compartía mis intereses y valores. Me centré en aprovechar al máximo mi experiencia universitaria y dejar atrás el pasado. Con todas sus heridas emocionales y físicas. Aunque era pequeña. Mi habitación de la residencia se sentía como en casa. En este lugar. Podía bajar la guardia y ser yo misma. Libre de la carga de mi pasado. Hubo un torbellino de actividad durante la orientación. Muchas caras nuevas y un plan de estudios riguroso en las primeras semanas. Con el objetivo de aprovechar al máximo esta oportunidad. Me zambullí en mis estudios y actividades extracurriculares. Conecté muy bien con Jessica. Mi compañera de habitación. Y con algunos de mis compañeros de clase de inmediato. Nos hicimos íntimas como grupo y pasábamos mucho tiempo juntas. Ya fuera estudiando. Viendo la ciudad o yendo a actos escolares. Los sentimientos de verdadera alegría y apoyo volvieron a mi vida después de una larga ausencia. Un número misterioso me envió un mensaje de texto una tarde de otoño mientras iba camino de mi cafetería favorita fuera del campus para encontrarme con Jessica para una sesión de estudio. ¿Adivina quién? ¿Serás tú dos? Dijo Michael en el mensaje. Enviándome escalofríos por la columna vertebral. Fue devastador saber que mi hermano también era estudiante en la Universidad de Boston. Sentía como si mi pasado me estuviera siguiendo aunque lo había elegido para alejarme de él. En un esfuerzo por dar sentido a todo. Mis pensamientos se aceleraron. Esperé para informar a mis amigos para no asustarlos ni parecer paranoica. Para evitar que mi nueva serenidad se viera perturbada por la presencia de Michael en el campus. Redirigí mi atención a mis estudios. Michael estuvo desaparecido durante días. Si no semanas. Tal vez solo estaba intentando molestarme. Me dije. Y empecé a calmarme. Pero entonces. De camino a mi habitación de la residencia después de una sesión de estudio nocturna. Reconocí una voz. «Emily», gritó. Michael estaba de pie bajo una farola cuando me di la vuelta. Tenía una sonrisa amenazante en la cara. Recordar todas las veces que me mintió o me traicionó hizo que mi corazón se acelerara mientras me paraba delante de él. Intenté mantener mi voz tranquila mientras gritaba, «¿Qué haces aquí?» «¿Michael?» Michael se acercó con una sonrisa arrogante en la cara. Esperaba que fuera agradable asistir a la misma universidad que mi amada hermana. Después de todo. Estamos emparentados. No. Apreté los puños. Mi ira aumentaba. Aléjate de mí. Michael. ¿Ya has causado suficiente daño? La risa de Michael era helada e inquietante. Oh. Emily. Aún no has visto nada. Tener a Michael cerca se volvió cada vez más inquietante a medida que pasaban las semanas. Tenía la costumbre de aparecer en los lugares que sabía que yo frecuentaba.
Ya fuera para observarme desde la distancia o para hacer comentarios despectivos o difundir historias entre mis nuevas amistades. Mi vida social y mi rendimiento académico se vieron afectados como resultado de mi creciente preocupación. Mi amiga Jessica me aconsejó que notificáramos a la administración de la universidad el acoso de Michael después de que le conté mis problemas. Mi acuerdo fue reacio. Tuvimos una reunión con el decano y le informamos. El decano reconoció nuestras preocupaciones y nos aseguró que vigilaría a Michael y velaría por mi bienestar. La escuela no podía impedir que Michael fuera. Pero podían advertirle y vigilarle. Aún así, sentía como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Debajo de mi puerta una noche había un mensaje que decía, no puedes escapar del pasado. Estaba tan asustada que me puse en contacto con Jessica, que corrió a mi habitación de la residencia de inmediato. Pensamos que la policía debería involucrarse ahora. Entré en detalle sobre el pasado abusivo de Michael y su acoso actual cuando solicité una orden de alejamiento contra él de inmediato. Las autoridades advirtieron a Michael de las terribles repercusiones en caso de que hiciera un contacto adicional. Aunque la orden de alejamiento proporcionó algo de consuelo, las heridas psicológicas persistieron. Sabía que superar a Michael sería un proceso. Pero estaba decidida a aprovechar al máximo mis años universitarios. Mis amigos de la universidad me ayudaron a empezar a sentirme segura de nuevo. Fue en este momento cuando me di cuenta de que tenía un verdadero talento para escribir artículos. Ser escritora era el sueño de mi vida. Pero dudaba que fuera financieramente estable a largo plazo. Por lo tanto, decidí renunciar a mi ambición. Aún así, empecé a escribir por cuenta propia como medio para complementar mis ingresos. Un número de clientes conocidos me contrataron después de que me inscribí en sitios web de trabajo independiente. Utilizando este método, pude compilar gradualmente un portafolio de mi trabajo. Mantuve este trabajo secundario mientras estaba en la universidad y ni una sola vez me acerqué a mis padres para pedir dinero. Decidí dedicarme a la redacción de contenidos como una carrera a tiempo completo después de graduarme de la universidad en lugar de obtener un trabajo corporativo. Pude hacer malabarismos con un número de proyectos debido a mi extensa lista de clientes y a los fuertes lazos profesionales que había cultivado con ellos a lo largo de los años. Me convertí en una nómada digital y pude viajar por todo el mundo gracias a mi profesión genuina e independiente. A pesar de los desafíos, viajar me ayudó a superar mi pasado. Arriesgué todo lo que había ahorrado y me lancé a ello. El mundo me ha mostrado mucho a lo largo de los años. Y todavía hay mucho más por descubrir. La tía Sara era la única persona a la que consideraba familia durante toda esta experiencia. Y la quería mucho. Aunque estaba disgustada por mi partida. Finalmente aceptó el hecho de que necesitaba valerme por mí misma. No importaba lo ocupada que estuviera. Siempre encontraba tiempo para estar a su lado. Los fines de semana. La visitaba. Almorzábamos juntas o simplemente nos sentábamos en el porche y hablábamos de todo. Desde historias de nuestra juventud hasta acontecimientos actuales. Durante el fin de semana, pasaba todo el día ayudándola con las tareas domésticas o saliendo a pasear con ella por el parque. Uno de los proyectos más importantes en los que he trabajado está ahora terminado. Tuve la increíble suerte de que me pidieran escribir blogs y descripciones de productos para un determinado negocio. Pero no revelaré su identidad. Pedí al equipo con el que trabajaba que publicara testimonios entusiastas sobre mí en mis sitios web cuando terminara el trabajo. Y lo hicieron con gusto. Para añadir a mi Instagram, procedí a capturar capturas de pantalla de algunas de sus evaluaciones. Ya que era consciente de que colaborar con esta empresa era algo importante. Muchos otros escritores se pusieron en contacto para ofrecerme sus felicitaciones por mi logro profesional e incluso republicaron mi artículo para que se hiciera aún más viral. Extraños que también necesitaban ayuda con sus sitios web empezaron a ponerse en contacto conmigo a través de este medio. Incluso mi familia extendida se dio cuenta. Y algunos de ellos se esforzaron por ofrecerme sus felicitaciones. Después de algún tiempo, el Dr. Stevens, el director de mi institución, me llamó. Me pidió que diera una conferencia en su institución para aconsejar a los estudiantes sobre cómo lanzar una carrera de éxito en la redacción de contenidos después de que viera lo bien que me estaba yendo. Hablar en público no es mi punto fuerte. Así que era comprensible que estuviera ansiosa. Pero pensé que también podría aceptar. Parecía como si mi vida finalmente hubiera tenido sentido cuando estaba de pie frente a un público entusiasta, compartiendo mi sabiduría y mis experiencias. En mi discurso, detallé las dificultades que soporté y las formas en que perseveré para satisfacer mis necesidades básicas. Tener la capacidad de inspirar a otros y ayudar en el desarrollo de la comunidad de escritores fue, para ser honesta, una experiencia realmente gratificante. A medida que más y más gente se relacionaba con mis vídeos en los grupos de Facebook, algunos de ellos empezaron a hacerse virales. Fue agradable que por fin se reconocieran mis esfuerzos. La semana pasada recibí una invitación para aparecer en una emisora de noticias local. El presentador del programa me pidió que compartiera mi historia y las lecciones que he aprendido por el camino, ya que estaban debatiendo el valor de la creación de contenidos. Por mucho que esperaba la oportunidad, también estaba un poco ansiosa.
Hablé de mis antecedentes. Del valor de las evaluaciones de los clientes y del poder de un simple mensaje de agradecimiento para generar posibilidades asombrosas. A lo largo de la presentación. Fue una oportunidad emocionante y humilde para inspirar a más gente de la profesión y llegar a un público más amplio. Me sentí muy honrada de haber sido invitada a un programa de televisión que subí con orgullo en partes a Instagram cuando finalmente se emitió. Así fue como mi familia extendida se enteró de mi éxito profesional. La razón por la que mis padres desconocían mis colaboraciones con empresas conocidas y mis apariciones en televisión es porque nunca le hablaron de mí a nadie. La noticia se extendió por toda mi familia como la pólvora. Puse mi teléfono en silencio mientras trabajaba en otra tarea unos días después. Así que supuse que mis padres también se habían enterado de esta entrevista en la televisión. Sorprendentemente. Mi madre me había dejado 5 mensajes cuando revisé mi teléfono después de terminar mi trabajo. Hacía mucho tiempo que no me llamaba. Así que ver su nombre en mi teléfono me asombró. ¿Por qué se pondría en contacto conmigo después de todos esos años? Era un misterio para mí. Me devolvió la llamada sin dudarlo. Y pude ver que estaba nerviosa. Tan pronto como le pregunté por su bienestar. Mi madre empezó a ofrecerme sus felicitaciones. Mi padre, que probablemente estaba sentado al lado de mamá, también se unió. Respondí con indiferencia a sus preguntas sobre mi vida y mi salud mientras empezaba a indagar detalles hasta que la gente empezó a preguntar por mi salario. No me pareció extraño. Mi padre me instó a no dudar en decirles cuánto dinero ganaba. Aunque les dije que no era asunto suyo. Mi situación financiera era buena. Le informé. Después de que mi madre escuchara esto, empezó a quejarse de lo dura que era su vida ahora mismo. Mis cejas se arquearon con desconfianza. He aquí un esquema general de lo que hablamos, mamá. Ahora estamos jubilados y llevamos tiempo queriendo reformar la casa. No está en las mejores condiciones. Pero no nos quedan ahorros. Yo, de acuerdo. Mamá. Tu éxito nos ha dado esperanza. Después de ver tu entrevista en la televisión hoy, pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando las reformas. Papá. Después de todo, somos una familia. No deberías dudar en compartir algunas de tus ganancias con nosotros. Podemos usar tu ayuda de verdad. ¿Me estáis tomando el pelo? ¿Por qué me pedís dinero cuando no me habéis hablado en años? No sé qué os ha hecho decidir contactar conmigo. Y aunque agradezco las felicitaciones, no voy a ayudaros de ninguna manera. Al oír esto, mi madre empezó a regañarme por ser egocéntrica e insistió en que debía dar prioridad a las necesidades de nuestra familia. Era lo menos que podía hacer para cuidar de mis padres. Dijo mi padre. Y se lo merecían. Quería gritarles porque esto me estaba enfadando mucho. En lugar de pelear con ellos. Debería mostrarles lo que ocurre cuando otros te tratan mal. Una lección que deberían aprender de sus malos tratos del pasado. Dejé claro a mis padres que les echaría una mano. Pero solo si accedían a mis peticiones. Curioso. Mi padre quería saber cuáles eran. Dejé claro mi deseo sin dudarlo. Tenían que acusar abiertamente a Michael de ser el cerebro detrás de los dañinos rumores que habían manchado mi reputación si querían mi ayuda en presencia de nuestros seres queridos. Después de que me avergonzaran públicamente por caer en la manipulación y las falsedades de Michael. Quería que le hicieran lo mismo a él. Era importante para mí que se dieran cuenta del daño que habían causado y que aceptaran la responsabilidad de sus actos. Mi padre empezó a dudar de la necesidad de tal admisión después de escuchar mi difícil situación. Hubiera sido mejor si hubiéramos podido tener nuestra conversación en secreto. Lejos de las miradas indiscretas. Me aseguró mi madre. Sin embargo, me negué a ceder. No podría ayudarles en el futuro hasta que aceptaran esta condición. Que no era negociable. A medida que las cosas se calentaban, mi padre se volvió más enérgico en su afirmación de autoridad paterna. Y empezó a insistir en que yo tenía la obligación de ayudar a mi familia en apuros. Por último, pero no menos importante, mi madre hizo hincapié en los años que habían pasado criándome y me rogó que les ayudara. Su popularidad inesperada me hizo sentir irónica. Era la tía Sara. No ellos. ¿Quién me había criado? Y saqué a relucir el pasado cuando les recordé que me habían echado. Su ira aumentaba. Pero me mantuve firme y les recordé que Michael tenía que afrontar las consecuencias de sus acciones y que la verdad tenía que ser reconocida públicamente si querían comunicarse conmigo y pedir mi ayuda financiera en el futuro. Mis padres han estado intentando contactar conmigo sin parar desde nuestra conversación. Pero sigo ignorándoles. Empiezo a sentir remordimientos por haber contactado con ellos ese día. Por favor. Decime si es cierto que sería una mala persona si no hiciera nada para ayudar a mis padres. Primera actualización, el amor y el ánimo de todos desde que compartí mi historia por última vez han sido increíbles. Y la última semana ha volado. Saber que no estoy pasando por esto sola es un consuelo. Después de todo lo que me han hecho mis padres. Me alivia que todo el mundo piense que debería evitarlos y no contemplar nunca la posibilidad de ayudarlos. Sabía que sería muy difícil para ellos cumplir este criterio.
Por eso lo dije. Aunque ya hayan descubierto que todo eran mentiras de Michael. Sé que nunca le someterían a lo que me sometieron a mí porque lo quieren demasiado. Después de que mis padres intentaran contactar conmigo de nuevo hoy. Y me negara a contestar a sus llamadas. Michael me escribió un mensaje de texto desagradable. Envió lo siguiente: hola. Hermana. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. He oído que mamá y papá se pusieron en contacto contigo. Y que les diste un ultimátum de locos. Nunca van a llevarlo a cabo. Lo sabes. ¿Verdad? Está claro que nunca te quisieron. Y nunca harán nada para hacerme daño. Admito que sí mentí sobre ti hace 12 años. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde entonces. Así que deja de ser tan egoísta e intenta superar el pasado. De todas formas. No estás casada ni tienes hijos. Así que, ¿por qué no quieres ayudarles pagando sus reparaciones y renovaciones en la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. El mensaje me golpeó como una puñalada en los órganos internos. Su insensible desprecio por mis dificultades y las circunstancias que yo había creado era indicativo de su profunda falta de empatía. La capa extra de insensibilidad era el esfuerzo por hacerme sentir culpable por ser soltera y no tener hijos. Su sugerencia de que debía poner sus necesidades por encima de las mías era hiriente y demostraba lo poco importante que me consideraba. Elegí defender lo que era correcto y exponer la verdad reprimida durante mucho tiempo porque estaba harta de estar en el lado receptor de la injusticia y quería ver que las cosas se hicieran bien. De joven. Sufrí un trato injusto a manos de mi familia. Y me senté a redactar un correo electrónico a mis padres y familiares cercanos detallando los horribles acontecimientos de mi crianza. Contrasté el trato que mis padres daban a Michael con el ambiente duro y represivo que experimenté al crecer en la casa. El correo electrónico pasó a tratar sobre las acusaciones viciosas e infundadas que Michael había hecho circular sobre mí en la escuela. Lo que tuvo graves repercusiones y manchó mi imagen. En mi ensayo. Detallé cómo mis padres me habían echado a la calle. Y cómo. Si no fuera por la tía Sara. Podría seguir tirada muerta aquí. Michael me había dado una nota. Y pedí a todos que la leyeran. Hacia la conclusión. Se puede ver su admisión de que mintió sobre mí en la captura de pantalla adjunta. Era una admisión honesta. Y esperaba que revelara las falsedades reprimidas durante mucho tiempo. Sé que mis padres y Michael estarán furiosos cuando reciban el correo electrónico. Que escribí hace apenas una hora. Cuando sepa de mis seres queridos acerca de mi correo electrónico. Les informaré. Segunda actualización, han pasado muchas cosas en el mes desde mi informe anterior. Al recibir el correo electrónico. Mi familia explotó de hecho. Los familiares que no sabían lo malo que se había vuelto el abuso emocional y el favoritismo han empezado a criticar a mis padres. Muchos miembros de mi familia se pusieron en contacto conmigo para expresar su pesar por haber estado ausentes y para asegurarme que no eran conscientes de lo que había sucedido. Mis padres y Michael me estaban enviando un flujo constante de mensajes de texto cada vez más violentos y abusivos hasta que finalmente decidí ponerme en contacto con un abogado. Que entonces les entregó una orden de cese y desista. En esencia. Sirvió como una advertencia de que se enfrentarían a graves repercusiones legales si continuaban acercándose a mí. Parece que esto realmente les asustó. Ya que de repente dejaron de ponerse en contacto conmigo. Al informar a todo el mundo sobre lo que ocurrió. La tía Sara cree que he hecho lo correcto y me apoya completamente. Como es mi única confidente. Su apoyo significa el mundo para mí. Mi anterior actualización fue hace 2 meses. Y ahora estamos en la actualización número 3. Ahora mismo puedo decir que mi vida va de maravilla. Mi empresa de redacción de artículos por cuenta propia está en auge. Las peticiones de discursos principales en conferencias y podcasts siguen llegando. Estableciendo aún más mi credibilidad como una autoridad en mi campo. La tía Sara y yo seguimos estando muy unidas. Para darle la atención que se merece. Recientemente me tomé una semana libre del trabajo. Estos días está más interesada en la jardinería. Y aprendí mucho de ella sobre las muchas clases de flores y hierbas que cultiva. Ya estuviéramos comiendo juntas. Manteniendo conversaciones profundas o simplemente pasando el rato. Siempre recordaré los momentos que pasé con ella. Me alivia que mis parientes me estén evitando. Ya que no se han puesto en contacto conmigo desde que recibieron la carta de mi abogado. He empezado un tratamiento con la esperanza de poder empezar el proceso de recuperarme. Por el momento. Creo que esta es la última actualización.